El nuevo presidente de Argentina está salvando a su país del colapso económico. Después de 2 años de recesión, el Producto Interno Bruto de Argentina ahora está creciendo a un 7.7% año tras año, mejor de lo que nadie jamás esperó. La hiperinflación está desapareciendo y el gobierno está registrando su primer superávit fiscal en décadas. Esta es la primera vez en, casi 100 años que Argentina vuelve a la normalidad. Solía ser una de las naciones más ricas del mundo y ahora está en camino de prosperar nuevamente. Exploremos a detalle las acciones del presidente Milei para impulsar la economía nacional. La política de Milei resalta debido a las acciones de sus predecesores. Se podría argumentar que las políticas de Milei no son tan geniales, pero los líderes anteriores de Argentina hicieron un trabajo tan pésimo que el nuevo presidente solo tuvo que revertir sus decisiones. Entonces, primero echemos un vistazo a la historia argentina e intentemos entender qué salió mal. Historias como esta no son promovidas por el algoritmo. Mucha gente aún desconoce la situación real en Argentina. Si deseas más contenido efectivo, presiona me gusta y suscríbete ahora mismo. Comparte esta historia para inspirar a quienes aún creen que no hay esperanza para Argentina. Argentina es un país relativamente joven, que obtuvo su independencia de España en 1816 y su constitución en 1853. Esta constitución, inspirada por Estados Unidos, convirtió a Argentina en una democracia representativa. Al principio, Argentina era el sitio ideal. Su Producto Interno Bruto per cápita superó al de muchas naciones europeas desde los 90 hasta los años 1910, e incluso a Estados Unidos en algunos años. Esto se debió principalmente a las exportaciones de carne y trigo de Argentina, gracias a la fértil región de las Pampas. El país también era un lugar destacado para la inversión extranjera, ya que personas de todo el mundo querían participar en el rápido crecimiento económico de Argentina. Argentina atrajo a millones de inmigrantes de países europeos como España e Italia, muchos prefiriéndola sobre los Estados Unidos. La población de Argentina aumentó desde 500.000, en el momento de su fundación, a alrededor de 5 millones en 1900, y durante estas décadas de rápido crecimiento, el país expandió sus fronteras geográficas hacia el oeste y hacia el sur, pero en el siglo XX, todo esto fue cuesta abajo en la ciudad de rápido crecimiento de Buenos Aires. La gente no tenía suficientes empleos porque Argentina no tenía mucha industria. Cuando la depresión global golpeó en 1929 el 25%, la demanda de productos agrícolas argentinos se desplomó y las exportaciones totales cayeron de 1.537 a 561 millones de dólares. Esto causó un caos político masivo y en 1930 los militares tomaron el poder en un golpe. Fue el comienzo de la infame década y el crecimiento económico de Argentina se detuvo por completo. La corrupción gubernamental y las políticas a favor de los terratenientes frenaron el rápido crecimiento de las décadas previas. Después de la infame década, las cosas no mejoraron mucho. En 1943, otro grupo de líderes militares tomó el control del país en un golpe de Estado. Uno de los generales, Juan Perón, se convirtió en un popular presidente en 1946. Sin embargo, su política económica no fue tan buena. Firmó acuerdos anticomercio para impulsar las industrias nacionales, pero Argentina se perdió el gran auge del comercio mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Las industrias argentinas no se actualizaron al ritmo mundial debido a la falta de necesidad de innovar y competir a nivel internacional. Además, el presidente usó grandes gastos del gobierno para financiar programas sociales y redistribuir la riqueza. También decidió que el gobierno limitaría los precios del mercado para intentar mejorar el costo de vida. Estas cosas lo popularizaron rápidamente, pero pronto se revelaron las desventajas. Para financiar sus políticas, Perón recurrió a la impresión de dinero, una estrategia conocida como financiamiento inflacionario. De 1948 a 1950, el peso perdió cerca del 70% de su valor, y la inflación alcanzó un máximo del 50%. En 1955, Perón perdió su poder debido a un golpe militar. El partido de Perón fue prohibido por los militares y él fue exiliado. Los siguientes 10 años trajeron un caos absoluto al país, con diferentes movimientos políticos y facciones del ejército luchando entre sí por el poder. En 1962 hubo otro golpe de poder militar. En 1966, el general Juan Carlos Onganía tomó el control con un golpe de Estado conocido como la Revolución Argentina. Estableció un régimen autoritario que gobernó el país durante 7 años. Su política económica tampoco funcionó, y la población comenzó a rebelarse contra él.
Esto forzó a los militares a permitir a Perón y realizar nuevas elecciones. En 1973, Perón retornó del exilio e inició su tercer periodo presidencial. Pero el país estaba tan deteriorado que no podía tener estabilidad. Incluso dentro de los seguidores de Perón había facciones que se peleaban entre sí. Perón intentó recomponer el país, pero murió en 1974. Isabel Perón asumió el poder y entonces la economía comenzó a colapsar realmente. La crisis mundial del petróleo del año anterior ya fue un gran shock y el gobierno decidió combatir esto con la impresión de dinero. Esta decisión fue terrible, ya que provocó hiperinflación. Al inicio de 1976, la tasa de inflación anual alcanzó un asombroso 600%. Los líderes militares vieron en esto un nuevo motivo para dar un golpe militar. El siguiente gobierno militar, llamado el Proceso de Reorganización Nacional, se convirtió en una de las dictaduras más notorias del país. Las fuerzas estatales y milicias fascistas persiguieron a 30.000 izquierdistas opositores al régimen durante la Guerra Sucia. Muchos grupos terroristas de izquierda también atacaban a las fuerzas gubernamentales. Debido al constante declive económico de Argentina, el régimen perdía apoyo. La deuda externa alcanzó 45.000 millones de dólares, los salarios reales perdieron 36% de su poder adquisitivo y el desempleo llegó al 18%, el más alto desde la Gran Depresión. Tras una guerra fallida con Gran Bretaña por las Malvinas, el ejército perdió apoyo político y debió restaurar la democracia en 1983. El regreso a la democracia parecía ideal en teoría, pero las siguientes 4 décadas traerían un colapso económico total. Ahora, realmente no podemos culpar al primer presidente democrático, Raúl Alfonso. Muchas empresas públicas heredadas de gobiernos previos operaban con grandes déficits. Podía dejarlas en bancarrota, lo que causaría un desempleo masivo y un colapso económico, o podría apoyarlas con financiamiento gubernamental. Optó por lo último, pero con un costo. La inflación alcanzó cientos de puntos porcentuales. Mientras tanto, las tasas de cambio se desplomaron debido a que Argentina no podía competir a nivel internacional. El presidente Alfonsín reemplazó la moneda 2 veces para devaluarla, pero no tuvo éxito. Los cargos de interés anuales ascendían a 5.000 millones de dólares, monto que el presidente Alfonsín no podía afrontar. Cuando perdió el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional en 1988, la situación empeoró considerablemente. La tasa de inflación alcanzó el 5.000% en 1989 y hubo una escasez generalizada de alimentos. Rápidamente estallaron disturbios y saqueos en supermercados por la escasez de alimentos. Tras el desastre, Carlos Menem fue elegido presidente en 1989, privatizó casi todas las empresas públicas, excepto algunos bancos. Argentina finalmente se abría al comercio internacional, pero ya era tarde. De 1975 a 1991, los precios aumentaron 20.000 millones de veces por la hiperinflación, y los salarios ajustados por poder adquisitivo cayeron drásticamente. En los años 1990, la industria argentina estaba al mismo nivel que en 1940. Muchas empresas argentinas no pudieron competir internacionalmente, y el país tuvo un déficit comercial de 22.000 millones de dólares entre 1992 y 1999. El presidente Menem empeoró aún más esta situación cuando fijó el peso al dólar por ley. Se esperaba que esto estabilizara el peso y redujera la inflación, pero poco después causó la sobrevaloración de la moneda. En resumen, el peso sobrevaluado afectó negativamente las exportaciones, forzando a las empresas a bajar precios, lo que llevó a salarios más bajos, mayor desempleo y una recesión. Para rescatar la economía, Menem aumentó las deudas de Argentina para proporcionar alivio, pero el precio sería pagado por la próxima administración. Fernando de la Rúa fue elegido presidente en 1999. En ese entonces, el dólar estaba en alza, sobrevaluando aún más el peso y agravando la recesión. Sin embargo, el mayor problema para la administración de la Rúa fue la enorme deuda externa de Argentina, que superaba el 50% del Producto Interno Bruto. Esto no afecta a la mayoría de los países, pero la tasa de interés sobre la nueva deuda en Argentina llegó al 16% por la desconfianza. De la Rúa se vio forzado a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional a menor costo, pero debió reducir el gasto público para conseguirlos. Consecuentemente, el desempleo alcanzó el 20%, el público perdió la confianza en el gobierno, llevándolos a retirar grandes sumas de dólares estadounidenses de sus cuentas bancarias. En noviembre de 2001, esto causó una corrida bancaria total. Los bancos estaban por quedarse sin dólares para dar al público, así que todos querían ser los primeros en convertir sus ahorros.
Para evitar la quiebra del banco, el presidente de la Rúa limitó los retiros a 250 pesos semanales. Pero a los argentinos no les gustó esto. A finales de 2001, estallaron enormes disturbios en Buenos Aires y otras ciudades importantes. El presidente de la Rúa declaró un estado de sitio nacional, pero los disturbios no se detuvieron hasta su renuncia. Para empeorar las cosas, Argentina incumplió con 132.000 millones de deuda pública. Este fue el mayor incumplimiento gubernamental de la historia mundial y marcó el comienzo de la Gran Depresión de Argentina. También causó un caos político, con 5 presidentes en tan solo 2 semanas. En 2002, el presidente Eduardo Duhalde abandonó la convertibilidad peso-dólar. A largo plazo, esto estabilizaría enormemente la economía, pero los efectos inmediatos fueron menos impresionantes. Los argentinos perdieron el 65% del valor de sus ahorros debido a una gran caída en el peso. Además, la caída del peso provocó una inflación masiva al encarecerse las importaciones. La inflación acumulada durante la Gran Depresión de Argentina fue de aproximadamente el 80%. Esto, junto con la pérdida de ahorros, provocó un gran deterioro en el nivel de vida. Para fines de la depresión, en 2002 el desempleo era del 21% y el 57.5% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. 300.000 personas emigraron de Argentina, buscando un futuro mejor en el extranjero. La situación mejoró cuando Néstor Kirchner asumió en 2003. Durante su mandato, el Producto Interno Bruto de Argentina creció un 8% anual y 11 millones de personas superaron la pobreza. Sin embargo, esto no fue sostenible. Kirchner cometió los mismos errores que sus predecesores. Con su ideología populista de izquierdas llamada kirchnerismo, inspirada en el anterior líder argentino, Perón, este presidente abogó por un control centralizado de la economía. Nacionalizó empresas, controló precios y aplicó altos impuestos a importaciones y exportaciones. Esto ralentizó el crecimiento económico y la innovación con el tiempo. La impresión de dinero gubernamental elevó la inflación a más del 20%. Cuando Cristina Fernández, esposa de Kirchner, asumió la presidencia en 2007, la inflación empeoró debido a la impresión de dinero y la deuda gubernamental. El gobierno mintió sobre las cifras oficiales de inflación, que podrían haber alcanzado el 39.9% en 2014. Posteriormente, se evidenció el costo de las malas finanzas del gobierno cuando el país incumplió nuevamente con sus deudas en 2014. Entretanto, el gobierno limitó el acceso del público a dólares americanos. En este ambiente deteriorado, el político de centro-derecha Mauricio Macri asumió la presidencia desde 2016 hasta 2019. Eliminó las restricciones cambiarias del dólar, devaluando el peso un 30%. No pudo frenar la impresión de dinero y la inflación excedió el 40% en 2016. Cuando el político de izquierdas, Alberto Fernández, asumió el cargo en 2019, las cosas empeoraron. La inflación anual superó el 50% en 2019 y el 100% para 2023. Las cuarentenas y el COVID impactaron severamente la economía de Argentina, con una contracción del Producto Interno Bruto del 9.9% en 2020. Como muchos países, Argentina entregó enormes cheques de estímulo, resultando en inflación y aumento de deuda pública. Esta deuda alcanzó el 102.8% del Producto Interno Bruto para finales de 2020 y el gobierno pronto cayó en default por tercera vez en 20 años. Los problemas con la inflación y la deuda gubernamental afectaron al público, ya que un impactante 40.1% de los argentinos vivían por debajo de la línea de pobreza para el 2023. Con todo este contexto histórico en mente, no es difícil entender por qué los argentinos querrían un líder radical y un nuevo camino a seguir. El último siglo ha sido extremadamente deprimente para el país. El país cayó del 80% del Producto Interno Bruto per cápita de América en 1910 a solo el 30% ahora. Al mirar el último siglo, una cosa queda clara. El país tenía una política gubernamental terrible. Los líderes militares ignoraban la economía, ya que se enfocaban demasiado en controlar el poder. Más generales gobernaron Argentina en el siglo XX que civiles, y sus tomas de poder inconstitucionales llevaron a una enorme inestabilidad política. Esto claramente convirtió al país en un mal lugar para invertir o hacer negocios, debido a la falta de ley y orden. Los políticos, empezando por Perón, no eran mejores. Muchos líderes populistas querían una planificación económica centralizada e intervenían en los mercados. Subsidiaron alimentos y energía, limitaron precios del mercado y realizaron costosos programas sociales. Esto se financió imprimiendo deuda gubernamental mediante el Banco Central.
Una cifra impactante es que durante los últimos 123 años, Argentina tuvo una deuda fiscal durante 113 de ellos. Y cada nuevo líder prometió resolver los problemas económicos causados por el último. Pero utilizaron herramientas a corto plazo, como la impresión de dinero y la deuda gubernamental. Esto llevó a periodos de hiperinflación y un total de 9 incumplimientos gubernamentales. Como se observa en el gráfico del Producto Interno Bruto, también provocó grandes auges y caídas en la economía argentina. Cada 2 a 4 años aproximadamente, el país pasaba de un crecimiento cercano a 2 dígitos a profundas recesiones. Estos ciclos extremos mataron a las empresas de Argentina y destruyeron las oportunidades económicas. Mientras tanto, Argentina no logró mantener el ritmo de innovación y productividad del resto del mundo. Los principales productos de exportación del país siguen siendo la soja, el trigo, el maíz y la carne. Actualmente, solo el 30% del Producto Interno Bruto de Argentina proviene del comercio internacional, comparado con el promedio global de más del 50%. Esto indica que el país no pudo subir en la cadena de valor. En consecuencia, una mayor intervención del gobierno implica un menor crecimiento económico, innovación y productividad. La sobreregulación, burocracia excesiva y dirección gubernamental de recursos reducen la eficiencia económica. Javier Millet comprende estos problemas mejor que nadie. Ha escrito cerca de una docena de libros sobre la economía fallida de Argentina. Ha hecho muchas entrevistas y apariciones televisivas. Y finalmente, se inscribió para la carrera presidencial de 2023 para resolver este problema. Compitió contra políticos establecidos de izquierda y ganó sorpresivamente. Pero antes de adentrarnos en este mandato presidencial, primero entendamos realmente los orígenes de Millet. Javier Millet nació en 1970 en Buenos Aires, cuando Argentina ya estaba en profundo declive. Millet tuvo una infancia difícil, siendo acosado en la escuela. Sus compañeros de clase lo llamaban el loco por sus arrebatos agresivos. Y eso no ha cambiado, ya que todavía es conocido por ser muy apasionado y a veces muy enojado. Millet afirmó que sus padres lo maltrataron en su infancia, lo que provocó que cortara lazos con ellos por un tiempo. Provenía de una familia de clase media. Su padre era conductor de autobús y su madre ama de casa. Posteriormente, obtuvieron mejores empleos, permitiéndoles enviar a Millet a un colegio católico privado. De manera inesperada, se convirtió en el vocalista principal de la banda de rock Everest. Quizás esto fue una señal temprana de su rebeldía y actitud anti-establishment. Sin embargo, en los años 80, Millet se enfocó progresivamente en el caos económico en Argentina. Notó la hiperinflación masiva y la rápida caída de los tipos de cambio del peso. Para comprender la causa de esto, inició estudios de economía en 1989. Millet demostró ser hábil en eso. Obtuvo un título en economía, 2 maestrías y empezó a dar clases en varias universidades. Su especialidad estaba en el área del crecimiento económico, algo que claramente faltaba en Argentina. Más tarde, obtendría roles en varios bancos e instituciones financieras como experto y asesor. Pero durante este tiempo, continuó autoeducándose, leyendo toneladas de libros sobre teoría económica y finalmente se topó con la Escuela Austriaca de Economía. Esto moldeó su vida, ya que basó gran parte de su pensamiento político y económico en esta escuela de pensamiento. Es un grupo de economistas que se fundó a finales del siglo XIX y eran, y aún son, muy contrarios. Abogaban por una mínima interferencia gubernamental, mercados libres y la abolición del Banco Central. Millais quedó muy impresionado por esta teoría económica y dijo que todo lo que he enseñado sobre la estructura del mercado en los últimos 20 años y los cursos de microeconomía está mal. Esta creencia también llevó a Millais a convertirse en un anarcocapitalista o libertario radical, alguien que idealmente busca abolir el gobierno y tener una sociedad basada en la libertad y los derechos individuales. Y, por supuesto, las corporaciones. Sin embargo, no se lanzaría de inmediato a la política. El punto decisivo en la carrera de Millais fue su creciente presencia en la televisión nacional. Fue un crítico muy vocal de la izquierda desde los años 2010. En 2018, fue el economista más transmitido en la televisión argentina, con 235 entrevistas. La razón de su popularidad fue la falta de su filtro, ya que a menudo insultaba a sus rivales o no daba matices en absoluto. Llamó al Estado un cáncer y dijo que el Estado es el enemigo. También afirmó que la inflación era un robo contra la población, cuando ésta se encontraba nuevamente fuera de control. En la televisión, afirmó que los burócratas del gobierno eran ratas y parásitos, y dijo que los políticos socialistas eran ignorantes o malvados. Millet no solo culpó a la izquierda por los problemas de Argentina, sino que también propuso una solución, la adopción radical del libre mercado.
Mientras constantemente hacía apariciones en televisión, Millet escribió varios libros como El camino del libertario y El fin de la inflación, donde plasmó sus puntos de vista sobre política y economía en papel. Al comienzo, su movimiento no era muy popular y fue considerado marginal, pero su popularidad creció durante la administración de Roberto Fernández. En 2019 hubo una ola inflacionaria masiva y empeoró aún más después de COVID, con precios que aumentaron 250% en 2023. En medio del caos, Millet finalmente se movió hacia la interpolítica. En 2021, se postuló como candidato en las elecciones legislativas en el Distrito de Buenos Aires, Argentina. Con su partido La Libertad Avanza, aseguró el 17% de los votos. Esto le dio un asiento en la Cámara de Diputados, similar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La mayoría del apoyo a Millet venía de votantes jóvenes de clase baja o media. Con este éxito inicial, Millet se inscribió para las elecciones presidenciales de 2023. Al principio, su apoyo fue modesto, como un desconocido sin respaldo. Pero a medida que la economía empeoraba, los partidos tradicionales de izquierda y centroderecha perdieron apoyo, dando a Millet un 20% de participación de votantes en las encuestas. Durante una tensa segunda vuelta electoral, Millet convenció a un 10% más del electorado a expensas del partido de centroderecha. En la primera ronda de las elecciones de 2023 en octubre, Millet quedó segundo, detrás del partido de izquierda de Sergio Massa. Pero la diferencia era demasiado pequeña, y la gente necesitaba ir nuevamente a las urnas para decidir entre Millet y Massa. Al principio, Massa parecía estar cerca de la victoria con una pequeña ventaja. Pero Milei hizo lo imposible, y en noviembre de 2023 ganó con un sólido margen de 10 puntos porcentuales con el 56% de los votos. Lo hizo apelando a los votantes más jóvenes y criticando al establishment en Argentina con su ideología de izquierdas. También consiguió apoyo de otros partidos, lo que ayudó enormemente. Pero lo más importante, Milei presentó un plan para rescatar a Argentina de su crisis actual. Sus sugerencias de política se reducen a dos cosas: menos gobierno y más libertad. Aunque no es el primer libertario en la política argentina, es de lejos el más radical. Dijo cosas como: el Estado es el mayor enemigo de la sociedad, y el Estado es una organización criminal que vive del robo. En su mundo ideal, el gobierno debería ser un llamado Estado vigilante nocturno. Sus únicas funciones deberían ser proteger los derechos de los individuos, defender la nación, combatir el crimen y mantener las relaciones exteriores. Según esta ideología, funciones gubernamentales como educación, atención médica o bienestar social deberían privatizarse o abolirse. Esto forma parte de la política de motosierra de eliminar las ramas gubernamentales no esenciales. Millet promovió esto llevando una motosierra a sus mítines, lo cual parecía bastante loco. Reducir el tamaño del gobierno permitiría a Argentina disminuir el gasto público. Los predecesores de Millet gastaban cerca del 40% del Producto Interno Bruto anual a través del gobierno, destinando gran parte a programas sociales y subsidios como la energía. Milei quiere reducir esto al 25% al eliminar cosas, pero este enfoque tiene pros y contras. Por un lado, permite a Argentina bajar impuestos y eliminar la causa de la inflación, llevando al crecimiento económico y prosperidad. Además, la mayoría opina que el libre mercado es más eficiente que el gobierno, y menos interferencia estatal brinda a las empresas mayor libertad. Pero menos apoyo gubernamental podría ser malo para las personas de clase baja y media, ya que el gobierno elimina los programas socialistas y los subsidios. También perjudica a los trabajadores del gobierno, quienes podrían ser despedidos o recibir salarios más bajos. En resumen, reducir el gasto gubernamental es parte del plan de terapia de choque de Milei. Causará interrupciones a corto plazo, pero según Milei, llevará a mayor bienestar a largo plazo. Si las empresas prosperan, habrá más empleos mejor pagados y mayor prosperidad. Mientras tanto, Milei también quiere abolir el Banco Central argentino, diciendo que el Banco Central es una estafa. Para ser justo, no es el único en criticar al Banco Central argentino. Su estrecho vínculo con el gobierno argentino ha facilitado la impresión de dinero, causando la hiperinflación que arruinó al país. Pero la mayoría de los economistas piensan que es mejor tener un banco central independiente en lugar de no tener banco central en absoluto. De acuerdo a la teoría económica actual, los bancos centrales son fundamentales para estabilizar la economía. Esto se hace a través de un monopolio en la impresión de dinero y las tasas de interés. Una forma sencilla de pensar en ello es que el Banco Central crea dinero de la nada y decide qué tasas de interés se deben pagar por este dinero. Cuando la economía está mal, el Banco Central imprime mucho dinero a tasas de interés bajas. Y cuando la economía funciona bien, el Banco Central hace lo contrario. Pero Milei rechaza completamente estas ideas, afirmando que el Banco Central distorsiona el mercado, perjudica el crecimiento económico y en realidad causa auges y caídas.
También cree que los bancos centrales incentivan el alto gasto del gobierno, porque básicamente hay un suministro infinito de dinero del Banco Central. Los bancos centrales gravan indirectamente al público a través de la impresión de dinero, lo que genera inflación y reduce el poder adquisitivo. Aunque abolir el Banco Central es bastante radical, ni siquiera es la idea más radical de Milei. También cree que la economía argentina necesita ser dolarizada. Quiere aceptar el dólar y otras monedas globales como moneda de curso legal. Esto difiere del plan de ligar el peso al dólar, algo previamente intentado y que ha fallado rotundamente, según la mayoría de los economistas. Millet afirmó que se permitirá la competencia entre monedas. También agregó que, en algún momento, habrá tantos dólares en la economía que tal vez ese día podamos cerrar el Banco Central. Y ese día, si todavía estoy en el gobierno, no dudo que lo cerraré. Esto se debe a que el Banco Central solo controla el peso y no tiene poder en una economía dominada por el dólar. Argentina no sería el primer país latinoamericano en adoptar el dólar estadounidense, pues Ecuador, El Salvador y Panamá ya lo han hecho. El dólar estadounidense aportó estabilidad a esos países. Sin embargo, algunas personas se oponen a esta idea porque le quita a Argentina la soberanía que tiene sobre su política económica. El dólar estadounidense se produce en Estados Unidos y Argentina no tiene influencia sobre su oferta. Esto significa que el gobierno o el Banco Central no pueden apoyar la economía durante una crisis, aunque Milei no cree que esto sea necesario. Aunque el presidente argentino es un economista de corazón, también tiene opiniones políticas bastante controvertidas. Su fuerte crítica hacia la izquierda hace que muchos lo etiqueten como un político de extrema derecha. Milei piensa que las personas de izquierda son terribles y que el socialismo es un sistema asesino que genera miseria. Decir esto sobre el comunismo es aceptado, pero decirlo sobre el socialismo es radical. Millet, en línea con otros movimientos de derecha, afirmó que el cambio climático es una mentira socialista y que la ideología de género es marxismo cultural. Estas cosas han atraído muchas críticas de los medios y los oponentes de Millet, ya que se le llamó el loco o el loco. Pero el odio de Millet hacia el gobierno y la élite de izquierdas fue increíblemente popular en Argentina. Después de todo, solo imagina cómo es vivir en un país que ha estado en declive durante décadas y décadas sin fin. A muchas personas de clase baja y media en Argentina simplemente no les importa lo que los medios o los políticos de izquierda tengan que decir. Simplemente quieren un cambio. Ahora, un año después de la presidencia, finalmente podemos juzgar cómo lo ha hecho Millet. Políticamente, hay opiniones muy diversas sobre sus acciones. El presidente de Argentina y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparten muchas similitudes, incluso en temas no económicos. Se retiró de la Organización Mundial de la Salud, quiere combatir la inmigración ilegal y quiere un cumplimiento de la ley más fuerte. También suprimió varios ministerios, incluyendo el de mujeres, género y diversidad. También lanzó una guerra contra el despertarismo, que él afirma es un cáncer que debe ser extirpado. Estas políticas hacen a Milei muy controvertido y divisivo, con sectores de la sociedad que lo aman y otros que lo odian por ello. Pero la aprobación de Milei está bien. Al año de presidencia, su aprobación era más alta que la de sus dos predecesores. Argentina está logrando un progreso económico increíble a pesar de recortar el gasto gubernamental, desafiando la mayoría de las expectativas. Arreglar la economía fue el principal punto de venta de Milei y cumplió. Milei dijo que ya estamos entregando un gobierno maravilloso. De hecho, es el mejor gobierno en la historia de Argentina. Puedes creerlo o no, pero los números económicos no mienten. Argentina escapó de una recesión de 2 años iniciada en 2023, y el futuro es brillante para Argentina. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos predice un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.2% en 2025 y del 4.3% en 2026. La recuperación económica fue más veloz de lo previsto. Y lo más importante, ocurrió mientras Milei recortaba el presupuesto del gobierno en un estimado del 31%. Eso es más del 10% del Producto Interno Bruto, algo que nunca se había hecho antes en la historia argentina. Como resultado, el país registró su primer superávit fiscal en 14 años, y ahora puede comenzar a pagar algunas deudas y ser más financieramente responsable. Es una gran diferencia en comparación con la administración anterior, que tuvo un déficit del 4.4% del Producto Interno Bruto en 2023. Los economistas están sorprendidos, ya que según la teoría económica moderna, el gobierno debe aumentar el gasto para salir de una recesión. Una reducción abrupta del gasto podría dañar la economía y agravar la recesión. Pero la terapia de choque funcionó en gran medida, ya que el sector privado se expandió tan rápidamente que compensó la pérdida en el gasto del gobierno. Entretanto, las calificaciones de aprobación de Milei siguen siendo de las más altas del mundo.
En una entrevista con el Financial Times, Milei dijo que tiene una aprobación del 50% tras implementar el mayor programa de austeridad en la historia del país. Es un milagro, ¿no? Además, la inflación ha bajado mucho. Cuando Milei asumió el poder, había hiperinflación con una inflación anual superior al 200%. La inflación está en su mínimo en 5 años porque Milei dejó de imprimir dinero. Sin embargo, no a todos les gusta lo que ha hecho hasta ahora. Al comienzo de su mandato, Milei eliminó 13 agencias gubernamentales y 30.000 empleados federales perdieron sus empleos, o alrededor del 10% de la fuerza laboral federal. Milei aseguró que se despidieron a 50.000 empleados. El gobierno dejó de renovar contratos, provocando un aumento inicial del 1% en la tasa de desempleo. Los empleados públicos que permanecieron vieron sus salarios reducidos por la inflación y el congelamiento de aumentos salariales. Milei propone que un menor gasto gubernamental y menos impuestos podrían estimular el crecimiento económico, y el sector privado en expansión podría contratar a los despedidos. Sin embargo, a muchos les cuesta adaptarse a esto. Otro grupo muy afectado en Argentina son los pobres. Este fue el mayor punto de crítica contra el gobierno de Milei. Cortó subsidios y redujo la financiación para servicios sociales. La tasa de pobreza ya era terrible cuando asumió el cargo, situándose en el 42%. En el primer semestre de 2024, esto subió al 53%, llevando a 3.4 millones de personas a la pobreza. Muchos expertos y periodistas criticaron al presidente argentino por esto, afirmando que está traicionando a los pobres. Por un tiempo, también hubo protestas violentas en Buenos Aires contra las decisiones económicas del gobierno, pero eso ya se está calmando. En la segunda mitad de 2024, la tasa de pobreza cayó al 37%, según estimaciones privadas. Esto es menor a cuando Milei asumió el cargo, lo que implica que más de 7 millones de personas superaron la pobreza en 6 meses. Esto se debe principalmente a que la inflación se ha desacelerado y el poder adquisitivo se ha estabilizado. El sector privado también está creciendo bajo el gobierno de Milei, permitiendo a la gente salir de la pobreza por sí misma. En su discurso de Año Nuevo, el presidente aseguró que su gobierno está proporcionando asistencia social de forma más eficiente. Existió un gran despilfarro gubernamental en administraciones previas, y reducir el gasto no siempre significa menos apoyo para los pobres. La agenda económica de Milei no solo buscaba reducir el gasto público, sino también aumentar la libertad económica al disminuir la burocracia estatal. El presidente afirmó que su gobierno eliminó más de 900 regulaciones, aproximadamente 3 por día. En el mercado de alquiler, esto ha tenido mucho éxito. El gobierno dejó de involucrarse, resultando en una baja del 40% en el alquiler en términos reales. Y la oferta de propiedades en alquiler en Buenos Aires aumentó en un enorme 300%. Este ejemplo muestra cómo menos regulación gubernamental puede impulsar la prosperidad económica. En cuanto a otro aspecto de la libertad económica, la tributación, Milei está avanzando menos. Aunque los impuestos a las exportaciones han bajado, los impuestos sobre la renta han subido un poco. El presidente quiere ser fiscalmente responsable, y es difícil reducir los impuestos mientras se sale de un déficit gubernamental. Pero Milei ha prometido comenzar a bajar los impuestos este año, beneficiando a consumidores y al sector privado. Finalmente, él quiere reformar completamente el sistema tributario para hacerlo mucho menos complejo. No quiere más de 6 tipos de impuestos, eliminando el 90% del número de impuestos existentes. Esto haría mucho más fácil hacer negocios en Argentina y eliminaría otra capa de burocracia. Aunque estas ideas son bastante radicales, Milei aún no ha cumplido con todas estas promesas. Por ejemplo, no ha abolido el Banco Central ni ha dolarizado la economía. Hacerlo desestabilizaría enormemente la economía, al punto de que Milei perdería apoyo y probablemente sería destituido. Recortar los gastos del gobierno ya fue un gran paso doloroso y difícil. Algunos anarcocapitalistas se sintieron decepcionados por Milei, ya que esperaban un compromiso total de su parte al asumir el cargo. El presidente respondió que todos somos libertarios liberales, no tontos liberales, y que no ha abandonado sus planes. Aún va a cambiar mucho en los próximos años. Las políticas del presidente podrían llevar a más éxito económico, pero también podrían derrumbarse si se vuelven demasiado extremas. Según el propio Milei, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Este hombre podría pasar a los libros de historia como el loco o como el hombre que salvó a Argentina de su largo declive.